Ahí ya acá arrancó en Facebook también. Hoy nos toca empezar la Torá, ¿no? Que ya la leímos el domingo pasado, que parece hace un montón, pero fue hace unos días. Y es interesante porque hay una gran regla que está en el Sefer Yetzirah, en la Kabbalah, Sefer Yetzirah es un libro que se lo asigna a Abraham Avino, al patriarca Abraham, que dice que está enclavado el principio con el final y el final con el principio, ¿no? Que hay una suerte de conexión entre los extremos y hoy un poco lo que queremos ver es el tema de los extremos de la historia. Nosotros estamos en el Bereshit, que es el inicio de todo. Es la primera vez de la primera vez. ¿Por qué? Porque cualquiera que estudió un poquito de hasidismo, del interior de la Torá, sabe de que la existencia es algo que se renueva a cada instante. El fenómeno Bereshit, el fenómeno de la creación, que como todos los que estudiaron un poquito de Hasidut de Tania, en la segunda parte explica que la creación es algo a partir de la nada, y al ser a partir de la nada necesita el sostenimiento permanente de la energía divina, la decisión divina de mantener todo. Y le decía que el principio con el final están enclavados porque nosotros estamos al final de la historia, estamos en la conclusión del plan divino de la creación, estamos terminando la semana de la creación, ¿sí? Porque esta semana que estamos leyendo día a día, estudiando la Torá, estudiando el Bereshit, esta semana un poquito vamos a estudiar un poquito lo que dice Nachmanides. Nachmanides muchas veces se confunde con Maimónides. Nachmanides es un sabio de la generación posterior a Maimónides, tuvieron algunos años en común, poquitos. Nachmanides es más del siglo XIII. Nachmanides es Rabbi Moshe ben Nachman, un gran sabio de la zona catalana en España, más precisamente de Gerona, ¿sí? Girona, el que sabe un poco de automovilismo, estaba Carmen por acá, hay un circuito de Fórmula 1 famoso. De ahí era Nachmanides, que terminó sus días en la tierra de Israel. Sí, hay toda una historia de un debate sobre Masías de Nachmanides, uno de los grandes sabios de la historia, uno de los que explican los versículos de la Torá, realmente en la selección de sabios de la historia está, de los que van a ir al Mundial de la Redención, de los más grandes. Nachmanides nos enseña algo muy, muy especial, que el hasidismo, por supuesto, desarrolla ampliamente, que en esta semana de la creación no solo es la primera vez del fenómeno creativo, no es solo la primera semana de vida de la existencia, sino que cada día de la creación vamos a estudiar cómo refleja un milenio de la historia hasta nuestros días exactamente. La creación es un proceso de 6 días más uno, que es Shabbat, y como muchas veces bendecimos las comidas en Shabbat y decimos que el misericordioso nos haga llegar al día que es Shabbat eternamente, este primer Shabbat de la creación alude a la era mesiánica, a la eternidad. Y bueno, hoy un poco la idea es avanzar día a día, les voy a contar un poquito qué es cada día, vamos a relacionar cada día con la Sefirá, con el milenio que corresponde, con lo que sucede en nosotros, con lo que sucedió en el mundo, y ver cómo este final y principio están enclavados, ¿no? Conectados, cómo realmente el inicio de la creación está directamente relacionado con el final del objetivo de la creación. Cuando uno lee el Génesis al principio, ¿sí? En los primeros versículos, cuando dice que el Espíritu de Dios flotaba sobre las aguas, es una referencia directa de la Torá oral sobre el espíritu del Mashiach, que no es ni más ni menos el líder judío actual, nuestro Moisés, el que va a llevar al mundo a la salida de Egipto global y definitiva, como esta gran metáfora de toda la Torá en cuanto al objetivo de la creación, basado en la salida de Egipto exactamente. La salida de Egipto es el botón de muestra del fenómeno que nosotros estamos por vivir, por eso tanto estudiamos como los días de tu salida de Egipto les mostraré maravillas. Pero bueno, vamos al Bereshit, vamos al Génesis, que tiene mucho, mucho contenido. Por sobre todas las cosas, el Rebbe nos enseña en una charla, en una conferencia, la última que tenemos de esta parashá, hace exactamente ya 29 años, él nos habla de que Bereshit, ya la palabra, si bien la traducimos en el comienzo, en el principio, y los libros más serios le ponían un nombre con origen en griego de Génesis,
De todas maneras, ya los sabios nos alertan y nos traen toda la fuente de la Torá oral. Nos dicen que ver Reshit tiene que ver justamente en lenguaje del hasidismo con Jochma, que es el primer atributo intelectual, algo que no aparece abiertamente en la creación, porque la creación empieza directamente del atributo de Gesed, de bondad, pero básicamente hay dos cosas en la Torá que se llaman Reshit. Uno es la Torá misma y otra Israel, y ese es el punto de partida, el objetivo de la creación, y es un mensaje que el Rebbe da, que viene muy bien para los judíos de nuestra generación, que venimos con todo el acumulado histórico, con todo el peso de las generaciones anteriores y con los desafíos de nuestra propia generación, y saber de que la Torá, cuando habla de Reshit, habla más que de la Torá misma del pueblo de Israel. Es algo más que importante, es un dato que uno tiene que tener a mano siempre y tener conciencia de que cuando uno lee Génesis no traduce en el principio creó Dios los cielos y la tierra, sino traduce por la Torá y por Israel Dios creó los cielos y la tierra. Y acá no estamos hablando de supremacía racial o religiosa, Dios no permita, sino como todos sabemos, y el Rebbe lo explica mucho, todas las naciones nos llaman el pueblo elegido, la tierra santa. No hay nación que no nos defina de esta manera en su idioma, explica el Rebbe, y nos pasa cotidianamente, que saben que el judío es alguien asociado a Dios, un pueblo elegido que recibió, como llama el mundo la Biblia. El Rebbe incluso en la Sijá habla de Bible, lo nombra en inglés, muy interesante como la nombra, porque así nos llaman las naciones y saben de que la pertenencia del pueblo judío al Creador y la pertenencia de la tierra de Israel al pueblo judío, pero básicamente el Rebbe dice que uno tiene que tener conciencia de esta elección divina al pueblo de Israel. Así que justamente más allá de que podemos pensar que somos elegidos por el alma, en realidad somos elegidos por el cuerpo, por lo más bajo de lo que somos. ¿Por qué explica el Rebbe? Y les doy un ejemplo por ahí de automovilismo, o de fútbol mejor, automovilismo día a la mañana. Si yo tengo que elegir entre el 4 de Sacachispas y Messi, Lionel Messi para mi equipo, sin dudas todos vamos a elegir a Lionel Messi y no al 4 de Sacachispas. Pero la verdad que por definición del judaísmo de la Torá eso no se llama elección. Es obvio que voy a llevar a Messi a mi equipo. Por lo tanto, no se llama elección, no somos el pueblo elegido por eso. Somos el pueblo elegido cuando todos somos el 4 de Sacachispas. Cuando todos, en vez de ser, en términos por ahí de otro deporte, somos un Renault 12 y no una Ferrari. Es decir, que justamente en lo que nos iguala a toda la humanidad, que es en el cuerpo, donde somos exactamente iguales sin ningún tipo de diferencia, en eso viene la elección divina. ¿Y qué es lo que nos quiere decir la Torá con esta elección? No es que nos hace superiores o mejores, sino que esta lección divina nos enseña de que no importa en qué lugar de la vida nos encontremos, cuántos siglos haya pasado, cuánto perdimos de nuestra identidad judía en el camino, qué hacemos de nuestra vida actualmente, siempre somos el reshit de la creación, siempre somos el inicio, el objetivo por el cual Hashem hizo toda la instalación de la existencia, y eso tiene que saberlo un judío. No importa dónde esté, no importa qué hizo de su vida, no importa tal vez que el alma no funcione a pleno. ¿Sí? Un judío es elegido justamente porque está instalado dentro del Club Atlético Sacachispas y no está jugando en el Barcelona o en la selección argentina como Messi, sino que justamente el objetivo es instalarlo al judío en este mundo físico, en este ocultamiento, para que el judío alumbre, transforme la oscuridad existencial en luz divina. Y eso es un poco el significado de la palabra Reshit, un poquito el significado de la palabra Reshit, como uno tiene que tomar conciencia, ¿no? Esté donde esté, tenga el conocimiento que tenga, no importa qué haya hecho en su momento en su vida, uno tiene que saber siempre que es el Reshit del inicio de la creación. Y justamente no se destaca el Reshit, que él es el inicio, porque está en un estado espiritual superlativo, porque es un sabio o un ser espiritual. No, justamente cuando está instalado en el mundo es justamente donde entra a jugar la elección divina, es justamente ahí donde se destaca. ¿Sí? Hay como una expresión argentina que viene más o menos muy acorde, siempre dicen la cancha se ven los pingos. Bueno, al yudí justamente donde se lo ve instalado en el mundo.
ahí es donde tenemos que realmente cumplir el mandato divino y revelar la presencia divina en el mundo y cumplir el objetivo de la creación. Esto es un poco lo que explica el Rebbe, pero volvemos a Nachmanides, donde el Rebbe toma mucho de esto. El primer día de la creación, este famoso primer día, que como todos sabemos fue el domingo, la Torá lo llama primer día, los brasileños primera feira, pero todos sabemos que el primer día es un día de bondad, es la sefirá de Gesed, de bondad la que está funcionando, y por eso lo que se crea el primer día es la luz. Y por eso los primeros 1000 años de historia de la humanidad, tienen ese envión de la luz inicial. Por eso a veces nosotros leemos el Génesis y no entendemos por qué esas primeras generaciones vivieron tantos siglos, tuvieron tanta extensión, la pasaron tan bien, porque el inicio de la creación fue con luz. Como siempre estudiamos el Bati Leganí, el mamar del Rebbe, que nos explica que al principio la creación era con manifestación divina, no como la creación está en la actualidad con ocultamiento, que es lo que estamos acostumbrados. La creación era lumínica, se veía la verdad de la existencia, se veía la presencia divina en el mundo, se veía como cada elemento, cada vida, cada criatura estaba siendo sostenido por el Creador. Entonces esa luz inicial fue tan fuerte fue esta luz inicial, este inicio de la creación, que esa fuerza de bondad, y por eso el versículo dice, Olam Gesed Yebané, el mundo lo construiré a base de bondad. Por eso las primeras generaciones, hay muchas explicaciones sobre el versículo, pero por esos primeros 1000 años de historia, a pesar de que las generaciones empezaron a decaer una tras otra, se extendieron en el tiempo, la vida era extensa, porque es el milenio de la bondad, el milenio justamente que representa el día de la creación, ese día que se creó la luz, y esa luz, sepan que la luz, aunque sea muy poquita, tiene un poder extraordinario. Como siempre estudiamos en Hasidismo, que un poquitito de luz desplaza muchísima oscuridad. Pasamos al segundo día de la creación, el que no lo quiere nadie. Díganme la verdad, ¿quién quiere un lunes? ¿Quién es amigo de los lunes? El lunes es el peor día, el que más mala prensa tiene, inclusive en la actualidad. El lunes está definido por la Sefirá, la manifestación divina de Geburá. Geburá, la traducción literal es fuerza, Geburá está asociado a rigor, al límite, a división. Por eso es que lo que sucedió el segundo día de la creación se empezaron a dividir las aguas, las celestiales, las terrenales, hubo división. ¿Y qué tiene que ver en la historia? Si vamos desde el año 1001 al 2000, ¿sí? De la cuenta hebrea, para que no se me mareen, del 1001 al 2000, en esa época sucedió el diluvio, el juicio, la Torre de Babel, la dispersión de la humanidad por los continentes, la generación de Peleg, todo división, todo juicio, fragmentación, mayor ocultamiento de la presencia divina. Ese es el segundo milenio, del 1001 al 2000. ¿Por qué? Porque está directamente conectado con el segundo día de la creación, que es Geburá, que es juicio. Pero vayamos ahora al tercer día de la creación, el martes, ¿sí? El martes ya emergieron los continentes, se veía bien definida la tierra, se empezó a ver el verde, ¿sí? El verde brotar, se empezaron a ver los verdes en la existencia, no los dólares que están a 171, el verdadero verde, la vegetación, no se me emocionen, ¿sí? Sino que ese tercer milenio se corresponde con la Sefirá de Tiferet. Tiferet, traducción literal, es belleza, ¿sí? Tiene que ver con la armonía, tiene que ver justamente con la compatibilidad, y ya es no solo Gesed, bondad, no solo Geburá, que es restricción, severidad, sino justamente la medida justa, el equilibrio justo de cada una de estas cualidades. Por eso, ese tercer milenio que va del 2001, ¿sí? El 2001 hebreo, no confundan, del 2001 hebreo al 3000, es el milenio donde se entrega la Torá. La Torá se entrega justo en la mitad casi, 2448. Todo el proceso de inicio de entrega de la Torá, que les voy a contar después, también empezó 500 años antes con el patriarca Abraham y su nacimiento. Las primeras generaciones de desarrollo de la Torá
Moshe recibió la Torá de Yoshua, Yoshua la entregó, etcétera, como estudiamos en Pirkei Avot. Todo esto que le estoy contando, repito, son enseñanzas del hasidismo basadas en enseñanzas de Rabbi Moshe ben Nachman, ¿sí? Nachmanides o Ramban con N al final, como lo quieran llamar. Ese es el tercer milenio es Tiferet, que es belleza, la Torá, justamente lo que armoniza. Ya no hay colores primarios, sino que los colores empiezan a mezclarse y cuando los colores se mezclan salen más lindos, por eso se llama Tiferet, tiene que ver con belleza. Cuarto día de la creación. Hola a los que están en Facebook, Raquel, Eva, Damián, Rosita. Cuarto día de la creación es la Sefirá de Netzach. Netzach significa en hebreo dos cosas, básicamente. Victoria y eternidad. ¿Sí? Y cuando hablamos del cuarto día de la creación, el miércoles, que no fue un día de miércoles, fue un día lindo, ¿sí? Aparecieron las grandes luminarias. Todo el sistema de iluminación, ¿sí? De nuestro lugar donde vivimos, el planeta Tierra, se generaron todas las fuentes de luz. Ese cuarto día de la creación, Netzach. Y si hablamos en milenios, va del año 3001 al 4000. ¿Qué pasó en ese milenio, compañeros? ¿Qué pasó en ese milenio? Se construyeron los dos grandes templos de Jerusalén. El primer Beit HaMikdash y el segundo Beit HaMikdash. El primer Beit HaMikdash se construye en el 2928. El segundo Beit HaMikdash se construye en el 3408. Y después voy a explicar, si les acabo de decir que el milenio empieza en el 3001 y el Beit HaMikdash se construye en el 2928, ¿cómo puede ser que el Beit HaMikdash se construyó antes del inicio del cuarto milenio? Entonces, eso lo voy a explicar después, Nachmanides también lo explica, pero el cuarto día tiene que ver con el Beit HaMikdash, los dos templos que duraron, el primero 410 años y el segundo 420 años, 830 años de luminosidad, de irradiación del gran templo de Jerusalén hacia el mundo, como leímos en las Haftarot de los días festivos, que en la época de Salomón venían de las naciones de todo el mundo, de África, del Lejano Oriente, grandes sabios de todos los pueblos de naciones del mundo que obtuvieron sus enseñanzas y sabidurías y después las enseñaron en sus países. Vinieron en la época de Salomón, cuando construyó el templo, y la luz justamente hacía, como siempre les cuento, Israel no tuvo que mandar la quinta flota de invadir países, venían las naciones a aprender de la divinidad de Israel, a aprender las enseñanzas, a conectarse con la fuente de vida, al Creador. Ese es el cuarto milenio. Pasamos al quinto milenio y la cosa empieza a empeorar. Quinto milenio es del 4001 al 5000. Tiene que ver con la Sefirá de Od. Od tiene que ver, si bien significa resplandor, tiene que ver con humildad, y Od es el peor milenio de la historia en cuanto a lo criminal de la existencia. Justamente es el día que se generaron los peces, las aves, los reptiles, y es el milenio justamente Od, ¿sí? Donde la humanidad estuvo en el estado más salvaje desde que se inició la existencia, donde hubo mayor crimen, delito. Estamos hablando de la Edad Media básicamente, de la Edad Antigua y ya casi toda la Edad Media, hasta el año 5000, para que se ubiquen. El año 5000 fue hace 780 años atrás, ¿sí? Las peores matanzas que sufrió el pueblo judío. Eso es la Sefirá de Od. Y llegamos al sexto día de la creación, el viernes, que tanto hablamos, que estamos nosotros ya al borde del Shabbat. Ya está la comida preparada para el Shabbat, que es la redención. El sexto milenio es del 5001 hasta hoy. Y les voy a contar después que yo doy números así, pero los milenios no son exactos. Pero para que entiendan y tengan una referencia, el sexto milenio es la Sefirá de Yesod. Yesod significa base, es colocar los cimientos para la era mesiánica, para la eternidad, que esto es lo que hizo el pueblo judío. El sexto día se crearon las bestias terrestres y el hombre, por supuesto, y es el milenio de preparación para Mashiach. Y este es un punto que se destaca, el sexto milenio, que es el que nosotros estamos viviendo y está terminado y acabado, para entrar finalmente al séptimo día, que tiene que ver con la última Sefirá, que es Malhut,
Malhut significa reino, se lo traduce como soberanía. ¿Por qué? Cuando está Malhut es porque es evidente la revelación de la presencia divina en el mundo. La presencia divina está de manifiesto. Esto es Malhut, el reinado de Hashem, como venimos este mes diciendo en Rosh Hashanah. Y el séptimo día tiene que ver con el Shabbat, con la eternidad, como está en la referencia en las plegarias de Shabbat, en el Kiddush de Shabbat, en la bendición de comidas de Shabbat. En cada oportunidad que nosotros nos referimos a Shabbat, hay un punto en común con la era de la redención, con la eternidad, con el cumplimiento del objetivo de la creación. Y justamente como decíamos al principio, este séptimo día está emparentado con el primero, como el Rebbe Lubavitch explica, cómo la primera generación de Abraham está emparentada con la de Moshe, la séptima, y cómo la primera generación del Hasidismo, el Alter Rebbe, está directamente relacionado con la séptima, la nuestra. Y ahí está esta expresión, todos los séptimos son queridos, y justamente no son elegidos tal vez por sus aptitudes o porque ellos quieran, sino es algo así del cielo, que la séptima generación, todo lo que es séptimo es querido y es preciado, y las distintas fuentes de la Torah oral nos trae todo un listado de cuestiones que son el número 7 y son preciadas. Pero bueno, en las preguntas que quedan pendientes es que los milenios no son exactos. Si bien yo se los dividí en conjuntos de 1000, no son conjuntos de 1000 exactos. Y por ejemplo, el primer error que podríamos encontrar acá es en el tercer milenio, el de la Torá. El tercer milenio de la Torá no empieza en el año 2001, no empieza en el año 2000, empieza en el año 1948 cuando nace Abraham. Cuando nace Abraham Avinu, Abraham nuestro padre, comienzan, que es exactamente el número redondo, 500 años antes de la entrega de la Torá. Esas 7 generaciones tienen 500 años de diferencia, desde Abraham hasta que recibimos la Torá y nos conformamos como el pueblo elegido de Dios, pasaron 500 años exactos. Entonces, ¿cómo puede ser? Nachmanides mismo pregunta, vos me decís que el milenio empieza en el 2000 y resulta que Abraham nació 52 años antes. La misma pregunta la tenemos, dice Nachmanides, con respecto al cuarto día de la creación. El cuarto día de la creación, porque el cuarto día de la creación es el milenio de Netzach, que se construye el templo. Y ese milenio empieza en el año 3000. Pero antes les dije que el primer templo se construyó 72 años antes, en el año 2928. ¿Qué nos dice Nachmanides de esto y qué desarrolla el hasidismo? El concepto del crepúsculo, el concepto de que ya se empieza a vivir, antes de un periodo se empieza a vivir lo del periodo siguiente. Es decir, que sucede, todos sabemos que el crepúsculo es una mezcla de oscuridad y luz. Cuando amanece convive un poco la oscuridad con la luz, no es de noche ni de día, y en el atardecer tampoco es de día ni de noche. Conviven las dos, están las dos cosas mezcladas. Bueno, este fenómeno pasó con el tema de la Torá en pleno tiempo de Geburá, en pleno tiempo de severidad del mundo. Como todos sabemos, cuando el mundo estaba en un apagón masivo, así lo define la Torá, cuando era una situación de ocultamiento gigantesca, me voy a escribir acá en el chat ahí cosas, nace Abraham. La luz de Abraham irrumpe en el medio de la oscuridad más grande. ¿Sí? Acá Rubén me pregunta, explica por favor lo de las 400.000 almas judías que salieron de Egipto. No, salieron 600.000, 600.000 salieron, y los no judíos que parecen tener alma judía. Bueno, este es un tema un poco extenso. Primero, de Egipto no solo salimos nosotros, salieron otras naciones ahí también que nos acompañaron en la fuga, en la huida. ¿Sí? Por otro lado, también hay almas judías que nos acompañaron en la historia. Están los conversos que tuvieron otra trayectoria. También hay un midrash muy famoso que dice, una vez creo que se los conté, con referencia a Shavuot. Todos cuando llega Shavuot siempre estudiamos que Dios le ofreció la Torá a cada uno de los pueblos y todos los pueblos se excusaban y decían, no, en tu Torá está escrito Dios se la ofrecía a través de sus profetas porque cada nación tenía su profeta. Le ofrecía la Torá y dice, no, en tu Torá dice no matarás, y acá nosotros hacemos limpiezas étnicas, nos gusta matar gente, así que no la aceptamos. Ofreció la Torá a otro lugar
¿sí? Y dice, no, en tu Torá dice no robarás, y a nosotros nos gusta poner la mano en la lata y quedarnos convueltos, ya no nos alcanza el 15%, vamos por todo. Entonces tampoco entregó la Torá ahí, la ofreció a otro pueblo y dice, en tu Torá está escrito, respetarás a tu padre y a tu madre. Y en ese pueblo dijeron, no, nosotros los viejos lo dejamos por ahí, no respetamos a nadie. Entonces, bueno, así cada nación se excusó, hasta que llegó a Israel, y el pueblo de Israel dijo, Nacé ben Ishma, sí, es gratis, dame dos, como siempre decimos el chiste, es gratis, envíala, entregala, primero la hacemos, después vamos a ver de qué se trata, es tuyo, seguro que es bueno. Pero el Midrash dice que si bien a primera vista parece que las naciones estaban en otra y nadie quería vincularse al mandato divino, el Midrash nos dice que en cada una de las naciones originales habían minorías, ¿me escucha Rubén ahí? Habían minorías que sí querían la Torá, sí querían la pertenencia al pueblo judío. Pero al ser minorías, su voz no fue tan escuchada, ¿sí? Por esas tiranías, ¿sí? Por esos populismos antiguos. Entonces, esas minorías fueron acalladas. Pero en cada nación, sea de donde sea, había minorías que querían la Torá. Por eso nos explican nuestros sabios que a lo largo de la historia existen, y hoy vemos también, hay almas de personas no judías que tienen una tendencia increíblemente amorosa de acercarse a Israel, y son fans nuestros y nos apoyan en todo. Y hoy se ve un montón, tal vez en Argentina no se ve tanto, pero en Estados Unidos, Europa, es increíble la cantidad, más en Estados Unidos, de gente, de movimientos por Israel, como el Bereshit, que es por Israel. Bueno, esto el Rebbe también lo habla el último año que tenemos una conferencia de él, cómo fue creciendo en el pueblo judío el reconocimiento de las naciones, más allá del bombardeo de los nazis de siempre y todas las cuestiones mediáticas. Es notable, el que tiene un poco de memoria, por ahí tiene mi edad, la cantidad de personas no judías que están aprobando al judí. Esto no existió en la historia. El judío era marginado, discriminado casi por la totalidad de la población en toda la historia de su diáspora. E increíblemente el Rebbe destaca este fenómeno de cómo en la actualidad sigue creciendo el nivel de ponderación a Israel. Ya se ven medios, se ven personas individuales, cómo se pondera a Israel y a los Yudim. Entonces, ese es un poco el fenómeno, ¿no? Del acercamiento que me preguntabas, Rubén, de las naciones, justamente, y de personas que no son judías al judaísmo. Incluso también hay otro fenómeno de la búsqueda de no judíos a Yudim. Pero bueno, esto me hace acordar de otra cosa. Recién les hablaba un poco de... Acá Alberto Aarón Banuno me pone el lunes, no dice Kitov, muy bien también, porque es división. El lunes es Geburá, cuando hay Geburá, cuando hay división no hay nada bueno. Pero otra cosa interesante, ¿vieron la semana de la creación en el hasidismo? Yo tal vez lo cuento un poco de manera un poco más simpática, pero esta semana de la creación se nos refleja todas las semanas de nuestras vidas. Los domingos termina Shabbat y es una esperanza de que el domingo uno está con bondad, está el amor en nosotros, estamos con toda la ilusión que sea la semana de nuestras vidas. El domingo empezamos a planear y decimos, esta semana va a ser la mejor, me va a salir todo lo que planeo me va a salir bien. El domingo es todo gesed, todo bondad, todos los proyectos, todas las ideas, todas las ganas de vivir, todas las ganas de crecer. Pero llegó ese día que les dije que no es muy popular, el lunes. El lunes es figura de juicio. El lunes nos damos un porrazo siempre. ¿Sí? La providencia divina se encarga de decirnos que tiene otros planes, y todo ese amor, dice, que representa el primer día, todas esas ganas, esa fuerza, ¿sí? Se le aparece el paredón del lunes, hasta que llegamos al martes, que es Tiferet, es armonía. Empezamos a darnos cuenta que no es todo egocentrismo, no es todo mi plan, mi proyecto, mi vida, sino que esos límites que me aparecen son realmente para encontrar la armonía y para encontrar la belleza, que la vida es justamente la armonía entre amor y límite. Entonces, eso es el martes un poco. Cuando llega después el cuarto día, que es miércoles, Netzach
Netzach en la Sefirot, en lo que es nuestras emociones, tiene que ver, victoria, les decía, con sobreponernos a todos los obstáculos. Ya aprendimos que mi vida no es en función de mí, sino vengo a iluminar el mundo, vengo a cumplir un mandato divino. Y así todo, la vida es difícil. Y por eso llega este día miércoles, que es Netzach, victoria, que nos enseña de que tenemos que sobreponernos a todos los obstáculos, no pensar el obstáculo como una piedra que tenemos delante, sino realmente como una base de lanzamiento hacia adelante. Hashem quiere sacar lo mejor de nosotros y que las cosas las hagamos de la mejor manera, de la forma más genuina. Y ese es el miércoles Netzach. Cuando llegamos al jueves es humildad. ¿Sí? Ya nos dimos varios porrazos en la semana. Nos frustramos, nuestra mala tendencia, el Yetzer Hará nos frustró. Nos sobrepusimos, encontramos de que la vida no es el yo, el ego, y llegamos a un jueves que es Od, esplendor, que tiene que ver con la humildad, de saber ubicarnos en la vida, de saber encontrar ese equilibrio para finalizar el viernes, después que atravesamos toda esa semana vertiginosa de la creación, es sentar las bases, justamente darnos cuenta, poner los cimientos para que realmente se revele la soberanía de Hashem en el mundo. Eso es Shabbat. Shabbat es un pequeño oasis, y no lo digo metafórico como un lugar común, una frase ya hecha. Shabbat es, por definición, incluso en la ley, es un pequeño botón de muestra de lo que es la era mesiánica. No trabajás, como en el Bereshit, ¿sí? No trabajás, ¿se entiende? Shabbat es un día dedicado a tu espíritu, a lo espiritual. Nada material, monetario, económico, financiero, ¿sí? Se entromete en tu vida. Nada tecnológico, nada que genere energía. Ya tenés que tener todo preparado desde el viernes. Y justamente ese día de Shabbat es todo lo que vivís en Shabbat, es como la era mesiánica. Está escrito en los libros, cuando venga el Mashiach va a haber una gran fiesta, una gran festividad, donde van a estar todos los justos, todos los tzadikim, todos los más grandes de la historia, y van a tomar un vino que se está añejando la uva desde el inicio de la creación. Van a comer el leviatán, el shor, una carne de un toro primigenio. Y justamente nosotros en Shabbat acostumbramos a tomar vino, a comer pescado, a comer carne, no por Shabbat mismo, sino como un anticipo de la era mesiánica. Y esto es lo que decía Nachmanides antes, de que hay crepúsculos, ya se empieza a vivir, ¿sí?, lo que viene con anterioridad. Por eso el Arizal, el cabalista tal vez más famoso del siglo XVI, del que se basó el hasidismo después, nos enseña que nosotros ya estamos viviendo la época ya la pasamos también, de poner el pancito en el tuco antes de servir los ravioles el domingo, de poner los pancitos el pancito para saborear el tuco. Nosotros ya estamos en el momento, y una costumbre en Shabbat, está en la ley. Se saborean las comidas de Shabbat el viernes a la tarde, hay que picar un poquito. Señora, no se enoje si su marido pone el dedo en la olla o toma un trozo de gefilte fish, ¿sí? Está cumpliendo una ley de Shabbat. Hay que probar antes, hay que saborear antes de Shabbat. Entonces pasa lo mismo con el Shabbat global, con el objetivo de la creación, la era del Moshiach, el mundo venidero. Justamente ya lo estamos saboreando hace rato esto, que ponemos el pancito en la salsa y que lo estamos disfrutando. Por eso muchos de los fenómenos del pueblo judío contemporáneos tienen que ver con la redención, justamente la ponderación que tiene Israel hoy en día, el estado que el judío no tiene desde la destrucción del templo, que la gran masa de judíos vive con libertad del cumplimiento de su judaísmo. Siglos y siglos y siglos que nos perseguían porque respetamos el sábado y no el domingo, por nuestras plegarias, por Pesaj, por un montón de cosas que hoy el judío hace abiertamente, ¿sí?, con total libertad en la mayoría de los países. Entre paréntesis, el Rebbe habla ahí justamente de la caída de la Unión Soviética, de ese país tirano que hizo tanto daño a la humanidad, ese comunismo, ¿sí?, ese populismo disfrazado, ese comunismo que de igualdad no tenía nada, solo beneficiaba al grupo de poder, y cómo ese mismo país se convirtió y se transformó y empezó a ayudar a los judíos a emigrar en aquellos años, mayormente a la tierra de Israel. Como también
Para los que tenemos formación por ahí de muchos años y nos costaba digerirlo, el Rebe habla de que Estados Unidos es un país de bondad, como lo vemos últimamente, los últimos años, los últimos 4 años casi, con ayuda al pueblo de Israel, con reconocimiento a Jerusalén, con reconocimiento a la grandeza del pueblo judío, a pesar de que Nueva York hoy en día tiene un alcalde antisemita, ¿sí? Así todo sale el presidente de Estados Unidos a defender a la comunidad judía de Nueva York, y justamente vemos con la libertad que tiene el pueblo judío hoy en día, que es incomparable a lo que fue la historia, y el Rebe dice que esto es el trabajo de los grandes de Israel, de los Rebes, desde cómo los Rebes se pusieron la camiseta por el pueblo judío, desde el Alter Rebe que se puso a ayudar a Alexander para derrotar a Napoleón, que iba a traer una tragedia espiritual al pueblo judío, Dios no permita, y cómo cada uno de los líderes judíos está a la vanguardia, cada uno de los Rebes está a la vanguardia hasta hoy en día, de la ayuda a cada judío donde quiera que se encuentre. Hay un emisario del Rebe para llevarle su identidad judía, su espiritualidad, y realmente nosotros ya estamos viviendo la etapa del Moshiach. Por eso el Rebe nos dice tanto que estudiemos sobre Mashiach y redención, para descubrir cómo nosotros, nuestro interior, puede ser liberado, y cómo el pueblo judío ya puede ser liberado con la redención, y que tenemos que tener ya la claridad absoluta que ya es Shabbat. Ya se vencieron todas las fechas. Esta es una frase talmúdica que el hasidismo y el Rebe en particular repite hasta el cansancio. Kalú, Kola, Kitzim. Se vencieron todos los plazos. Primer vencimiento. Segundo, aviso de corte. Ya vino el empleado de Sur a cortar la electricidad. Ya está todo listo para cortar el galut, para cortarle la energía al exilio, para que realmente ya, como vemos en el Bereshit, para volver al Bereshit, porque el final se enclava con el principio y el principio con el final, y realmente volver al mundo del Génesis, que es el mundo ideal, el mundo con la revelación divina presente, y ya es una revelación divina que no viene gratuita, como al principio de la historia o como estudiamos en Rosh Hashanah, sino viene por la sumatoria de todos los actos de la humanidad y del pueblo judío en particular, generación tras generación estudiando Torah, cumpliendo mitzvot, sacrificando la vida por el hecho de ser judíos, y realmente estamos listos ya para que el mundo se resetee y vuelva a ese estado de Bereshit, donde ya se empiezan a vislumbrar todos los fenómenos del Génesis, y como les contaba al principio, esto que dice el Rebe, este fenómeno de que tenemos que descubrir, después de que venimos de tantas generaciones de bajando la cabeza, revelar nuestra estirpe divina, así como un príncipe descubre, una persona descubre que es el hijo del rey, y eso lo afecta y le cambia la vida saber que es el hijo del rey. A nosotros nos tiene que cambiar la vida, dice el Rebe, saber que somos Yehudim, saber que somos el pueblo de Israel, que por nosotros Hashem creó todo, que nosotros tenemos el poder de definir la historia, tenemos el poder realmente de ya traer el Mashiach, y todo está en nuestras manos, depende de nuestro estudio, de nuestras buenas acciones, de nuestro clamor por la redención. Bueno, gracias por participar. Si Dios quiere, creo que ya retomamos lunes y jueves, como veníamos haciendo. La que viene es la charla número 38. Así que bueno, espero que todos estén bien, donde estén. Satayén, que tengan Shabbat Shalom, que lo mejor para ustedes, las mejores bendiciones, y sepan, famosa frase hasídica, como te parás en Shabbat Bereshit, así va a funcionar todo el año. Tomen buenas decisiones, hagan lo mejor de lo mejor este Shabbat Bereshit, sí, vayan, conéctense. Hasta la próxima.